Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. El Señor siempre, siempre cumple la promesa que nos da y siempre tenemos que confiar en Él y tener nuestra esperanza en Él. Miren, yo he estado analizando, evaluando el anuncio del gobierno del aumento salarial y lo que eso implica en términos reales ante la situación que tenemos y sobre todo que si no sabe ser manejado esta situación podría crear más problemas que solucionar problemas. He estado diciendo que podría darse el hecho de que la operación fue un éxito, pero el paciente falleció si no sabe manejarse bien. Desde mi punto de vista ha habido 4 errores en este anuncio del aumento salarial, uno de los cuales, que analizaré un poquito más ampliamente, ayer el doctor Rafael Alburquerque, el ministro de Trabajo, que conoce muy bien todo esto, evaluó de manera amplia y me referiré a eso en un momentito. Cuando decía 4 graves errores de parte del gobierno en el anuncio del aumento salarial, desde mi punto de vista son los siguientes. Primero, ligar al aumento a la reclasificación de las empresas. Un error. ¿Por qué? Porque debió ser uno primero y otro después. Porque la reclasificación mata el aumento salarial. Yo estoy de acuerdo con el aumento, pero la reclasificación mata, cercena, limita de manera muy significativa el aumento salarial. Por eso no debieron ser juntos. O se hace la reclasificación primero y más adelante, en función de esa nueva realidad de las empresas, se hace el aumento, o se hace el aumento y en base a ese aumento se plantea la reclasificación. Ligarlo fue un error, una falta de planificación, una pérdida de perspectiva, una decisión incorrecta desde todo punto de vista. Lo segundo, no anunciar junto con este aumento salarial un elemento especial para las pymes. Yo tengo una consigna de hace tiempo. Aquí puede haber una quiebra generalizada de pymes porque no hay un trabajo dirigido a las pymes. Y este incremento lo que va a forzar a muchas de ellas que no van a poder hacer el aumento o la van a obligar a hacerlo, pero no le dan otro tipo de facilidades y lo harán por 1 o 2 meses y al tercer mes tendrán que eliminar los empleados. Y va a ser peor que tener un salario fijo, permanente, con ciertas facilidades, el perder su salario. Lo que va a acontecer, si como dijo ayer, yo le decía al ministro de Economía que la Asociación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa había anunciado que el 40% de las pymes podrían quebrar si el gobierno con este incremento no da un paquete de incentivos, dicen ellos. Yo hablo de un plan especial, ellos hablan de un paquete de incentivos, porque tal y como hemos estado planteando hace tiempo, dice que podría este aumento en la pyme provocar un incremento del desempleo y llevar a la quiebra a más del 40% de las pymes. Ese fue el segundo error. Tercer error, no anunciar aumento al sector público. Ayer lo dijo el ministro de Economía aquí en el programa. Craso error. Ligar la posibilidad de un aumento salarial en el sector público a una reforma fiscal. ¿Qué fue? No, craso error, eso hermano. Es terrible. Craso error. Es más, si el gobierno le está pidiendo al sector privado que se sacrifique haciendo un aumento, oye, el mejor sacrificio, la mejor muestra de tu enseñar es con tu ejemplo. Eury, pero tú eres economista. Aquí hay gente que tiene que aprender un poco de economía y hay que ayudarle a la gente. Tú no puedes igualar la situación del salario en el sector público y el sector privado. Incluso el sector público no puede hacer un aumento si no está en el presupuesto. Y si se están ejecutando aumentos, tiene que estar obligatoriamente en el presupuesto. Una pregunta, ¿tú estás o no de acuerdo que haya aumento en el sector público? Todo el mundo está de acuerdo con que haya, pero estamos hablando de seriedad, el criterio económico. Pero, no se puede comparar la situación salarial del sector público con el sector privado. Oye, en estos días Julio te dijo, tú tienes que tener un poquito de cuidado también cuando planteas las cosas. No, pero cuidado no en el debate. No, yo lo digo en el debate. No, pero yo digo. Pero yo te pregunto al aire. A mí lo que me preocupa es la gente que escucha. Es lo mismo tú hablar de salario en el sector público con el privado. Pues te lo voy a explicar ahora. Claro. Porque el problema es que tú crees. No, lo que pasa es que tú crees que todo el que puede plantear una posición diferente es porque no sabe. Porque tú dices, bueno, tiene que aprender economía. No, te está hablando un economista. No, tú eres un especialista. Pues espérate, entonces. Yo no estoy preocupado por ti porque tú sabes de más. Yo estoy preocupando por los oyentes que hagamos la diferencia. Yo estoy tratando de que los oyentes entiendan. Tú sabes más que cualquiera. Pero mira por qué. Sí, pero esos oyentes que son del sector
sector público también Claro, padece no, la exacto. inflación. Sí, No solo Porque eso, de lo que se trata es de mover la economía, claro, no yo- es sencillamente yo de igualar reitero, salarios. claro que sí. Yo Y reitero, es un error del gobierno decir que va a aumentar el salario del sector público con una reforma fiscal. Error grave. Grave. Bueno, eso huele a No, chantaje. por dos razones. También. Exacto, eso es un huele a chantaje. chantaje. Un chantaje al país incluso. O sea, no es correcto. Yo creo que el sector público, o sea, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿La prioridad del gobierno es que haya un aumento del sector privado del país? No, la prioridad del gobierno, el gobierno a quien tiene como empleados al sector público, no es al sector privado. Entonces, si tú le pides sacrificio al sector privado, la lógica es que tú también tienes que tener sacrificio. Yo siempre digo, la mejor enseñanza es el ejemplo. Es decir, tú no le pides al otro, sacrifícate tú, que entonces yo no me voy a poder sacrificar. Es verdad que el gobierno está en una situación difícil, es verdad, nadie dice que no. Ahora tú tienes prioridades. Si tú crees que hay prioridad de subirle el salario al sector privado, entonces no hay prioridad para subirle al sector público. Sí Que hay también prioridad. que esa gente también tiene una sí situación hay prioridad. difícil. Es más, yo creo que hay más prioridad para el gobierno en el sector público que en el sector privado. Okay. Entonces, la lógica te indica que tú tienes que hacer todo el esfuerzo, incluso tú decir, ¿qué era lo correcto? Nosotros le estamos pidiendo al sector privado que lo haga. Para el año que viene, en el presupuesto, porque yo no estoy diciendo que lo hagan de una vez, Claro, en el presupuesto del año que viene, Bueno, pero vamos a hacer obligatorio. pero lo que pasa es, lo que yo digo es el error. Decir el ministro de Economía y Condicionar Planificación, una cosa decir, con otra. Porque Julio se lo preguntó precisamente porque todos entendemos que si tú le pides al sector privado que lo haga, tú tienes que tenerlo en carpeta. No limitar, no, o sea, no evaluado a una reforma fiscal. Señor, todos sabemos aquí que va a ser muy difícil aquí hacer una reforma fiscal. El mismo que lo sabe es el propio presidente, que lo ha dicho cuando se generen las condiciones, cuando haya condiciones. Es muy difícil en medio de esta situación, tú planteas una reforma fiscal. Entonces, no va a haber aumento para el sector público. Craso error. Desde mi punto de vista, es uno de los peores errores que ha cometido al hacer este Pero, anuncio. Eury, de todas maneras ha habido aumento parcial a sectores del sector público, como por ejemplo los profesores. Sí, de pero la sabes que educación eso se maneja como si fuera los, sector. Los médicos, Sí. Lo que pasa es que ese es un los sector muy- policías, o sea, los ese es un sector las muy Fuerzas especial. Armadas. Pero igualmente No, que ha habido sector esfuerzo, ahí sí ha público. habido esfuerzo. Exacto. En eso ha habido Exactamente. esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no, el colegio te hace una huelga, los médicos, o los profesores te hacen una huelga, o pasa problemas con la policía. Ahí sí Y al se hace el resto le esfuerzo. dice, yo te aumento siempre y cuando tú no luches, porque aquí es lo que necesitamos, una reforma fiscal. Reitero, No. primer error, ligar el aumento a la reclasificación. Segundo error, no tener un plan específico para las pymes. Tercer error, decir que no hay aumento en el sector público y vincularlo a una reforma fiscal que está en veremos. Y el cuarto error, que es donde el doctor Rafael Alburquerque da una luz extraordinaria, un ministro de Economía, ex vicepresidente de la República. Ministro de Trabajo. De Trabajo, ex ministro de Trabajo, uno de los que debía redactó el Código de Trabajo. No, y que debía saludar que un esfuerzo de años, la discusión por la reclasificación de las empresas, y es decir, por la concertación que se logró, que teníamos años discutiendo una serie de es puntos. una concertación que Incluso tiene algo se de fondo avanza muy malo, a ¿verdad? la reforma de la Pero ley. él saludó Él eso. dice, de no, él seguridad dice, social y el código de no, trabajo. Él tiene la saludó misma al posición que acuerdo. tengo yo. Él dice, la reclasificación es correcta, pero al ligarla con el aumento salarial crea un problema. Y él lo explica de manera concreta porque él maneja muy bien todo. ¿Qué dice él? Lo primero es que al hacer la reclasificación habrán empresas que no van a tener aumento a los trabajadores. Y lo explica. ¿Qué dice él? Dice, por ejemplo, él pone un ejemplo claro, él conoce muy bien el asunto. Si yo gano 20,000 pesos en una gran empresa, no voy a tener ningún aumento. ¿Por qué? Porque esa empresa, en función de la nueva realidad, de ser grande pasa a ser mediana. Y como el salario, yo gano 20,000 en la grande. Al pasar a la mediana su salario es 19,000 pesos. Entonces no voy a tener aumento. Claro. Un caso concreto que se va a dar en muchas empresas. ¿Qué dice él también? Él dice que el gobierno dice una gran mentira porque en el fondo el promedio del aumento a los que se le va a hacer no es de un 24. ¿A quién te refieres ahí? ¿A quién te refieres? Alburquerque, el doctor Alburquerque. Okay. Estoy haciendo el análisis que hace el doctor Alburquerque de que hay gente que no va a recibir aumento y gente que no es en el margen que plantea el gobierno. Él dice tres cosas. Primero, empresas que no van a recibir aumento, ya lo vimos. Segundo, que es una gran mentira porque no es el 24%, sino que el promedio de lo que se está aumentando es un 9%, y lo dice de la siguiente manera. Dice, el Comité Nacional de Salario establece que para una mediana empresa es 17,610 el salario, pero que se lo van a subir entonces a 19,000. Entonces, no un 24%. A ese lo que le van a subir es simple y sencillamente un 14%.
Cuando se hace la reclasificación de todas, entonces él dice lo siguiente: a la micro un 11%, no un 24% como están planteando. A la pequeña un 12%, no un 19%. Al sumar estos tres aumentos, el promedio que queda es un 14%. Y entonces dice, ya ese 14%, la inflación se lo ha tragado. Porque en el fondo, dice, es un deseo del mal manejado. Entonces, es incorrecto también esto. Él dice que no es histórico. No, que al contrario, que es un 14%. Que de hecho es un descenso, que los anteriores aumentos al sector fueron privado era de un 20%, correcto, pero era igual para todos. Que el promedio era igual para todos. Sí. Aquí quedan gente fuera, marginado. Gente fuera. La reclasificación de las empresas lleva a que a final de cuentas hay un problema. Y segundo, el promedio realmente de lo que se está haciendo no es un 20, como se estaba planteando, sino un 14. Y en algunas, como en el caso de las pymes, que también él tiene preocupación por las pymes, puede haber una situación difícil que, tal y como dicen algunos de los sectores que manejan las pymes, podría llevar a que muchos trabajadores, en vez de tener aumento, lo que sea es que pierdan sus empleos por la quiebra de esas empresas. Julio, solo un dato que da el mismo ex vicepresidente Rafael Albuquerque. Él dice que, para poner un caso, si la empresa pasa de mediana a pequeña, porque da un dato concreto. Claro, concreto. Si la empresa pasa de mediana a pequeña, el trabajador tendrá un aumento de 733 pesos. Imagínense, él lo analiza 733 pesitos. Y si pasa de grande a mediana, no hay ningún aumento. Para poner un simple caso. Por cierto, yo creo que vamos a tener mañana a Albuquerque aquí, mira, ¿verdad? Finalmente dice Albuquerque, ese yo lo puse entre los 4 errores que yo planteo, porque vi que fue el que lo planteó ahora. Él plantea que el otro gran error del gobierno es un error legal. Recuérdense que él fue uno de los que redactó el código. Dice que es un error. Un maestro de maestro. Dice que fue un error decir que era desde el 15 de julio, porque el Código de Trabajo da 15 días para cualquier observación o impugnación, y que a partir de ahí es que puede establecerse un incremento salarial. O sea que también un error legal, porque lo anunciaron y a los 2 días ya empezaron a implementarlo, los pocos aumentos que se hicieron. Es decir, que también desde el punto de vista legal, el gobierno parece que no se asesoró bien y cometió otro error, según Rafael Albuquerque. Cambio fuera.